Hola y bienvenidos al quinto tutorial introductorio de Blender de V3D. Soy Víctor. Bueno, como os dije en el tutorial anterior, en este os iba a explicar las transformaciones de objetos. Como ya comenté, pues las transformaciones de los objetos se reducen a tres, que son las principales, que son movimiento, o sea, mover un objeto, escalar el objeto y rotar el objeto. Vale. Normalmente utilizaremos los atajos de teclado, puesto que es mucho más rápido, son muy sencillos. Si os dais cuenta, o ya os iréis dando cuenta a medida que vayamos avanzando, la mayoría de los atajos de teclado están en la parte izquierda del teclado. Lo cual pues, lo hace bastante accesible, y los que más se utilizan, muchos de ellos ni siquiera requieren combinaciones de teclas con mayúsculas ni control, pero bueno, hay bastantes que sí. Suelen ser luego control, las mayúsculas y el botón alt suelen servir como modificadores de algún tipo de las funciones principales que se hacen con una simple tecla. Bien, pues vamos a empezar. Si os dais cuenta, en anteriores tutoriales este icono con flechas no aparecía. Es porque yo lo tenía desactivado, no suelo utilizarlo, salvo en raras ocasiones, pero seguramente por defecto, me parece que sí, que por defecto aparece este icono. Bien, esto es lo que se suele llamar en los programas de 3D, lo suelen llamar el gizmo de transformación. Bien, como veis aquí hay una serie de iconos que son precisamente para manejar ese gizmo de transformación. Si pulsamos aquí, veis que desaparece, es como lo tengo yo casi siempre. También se puede activar y desactivar con control espacio. Bien. El de las flechas es, como ya os he descrito antes las tres operaciones, es el de movimiento. Este que tiene una curva es el de rotación y este que tiene un cuadradito es el de escala. Si hacemos mayúsculas a la vez que hacemos clic en uno de estos iconos, podemos ir mostrando todos a la vez. ¿Veis? Ahí están los tres juntos. Y si los quitamos, veis aquí por ejemplo rotación y desplazamiento, y así solo desplazamiento. Bien, se puede tomar cualquiera de estos para desplazar el objeto en la dirección de la flecha que se quiera. En rotación igual, se puede coger uno de estas curvas y hacer lo mismo en el eje correspondiente. Y para escala, pues lo mismo. Si queremos escalar en el eje X o Y o Z, pues lo podemos hacer. Bueno, como digo, yo esto pues prácticamente no lo utilizo, salvo excepciones. Entonces lo voy a desactivar, porque es que normalmente esto va más que ayuda una vez que os aprendéis los atajos de teclado. Entonces voy a empezar a explicaros los atajos de teclado, porque es más fácil y más rápido y molesta menos al moderado. Bien, el de movimiento, el atajo de teclado es la G. La G viene de inglés grab, es agarrar o algo por el estilo. Entonces si pulsamos G, ¿veis? Y movemos el ratón, se queda adherido al punto, al cursor, y entonces podemos desplazar el objeto donde queramos. Bien. La siguiente rotación es con la tecla R. Y exactamente lo mismo. Podemos rotar el objeto. Y la última, que es escala, es con la letra S. Y veis que se puede escalar el objeto con la tecla S. Entonces, estas tres teclas son importantísimas. Las memorizaréis seguro.
Como he dicho, pues G para mover, R para rotar y S para escalar. Bien, como veis, pues yo ahora por ejemplo si estoy rotando, digamos que está rotando en torno a la vista, y la verdad es que puedes estar pensando, pues ya, pero si yo quiero rotar en esta dirección únicamente, o quiero mover un poco más preciso, bueno, pues ahora voy explicando todo. Bien, todas estas teclas tienen modificadores. Entonces, si por ejemplo yo pulso G y a continuación pulso X, veis que aparece una línea, entonces da igual donde yo mueva el cursor, me está restringiendo el movimiento al eje X. Si hago lo mismo para el eje Y, pues exactamente igual. Y bueno, con el Z pues igual, GZ pues hace lo mismo. Bien, entonces ya sabemos que tiene cada una de estas transformaciones tiene un modificador que es el nombre del eje, X, Z y Y. Vale. Además de eso, podemos desplazar, escalar o rotar un movimiento, o sea, o rotar un objeto una cantidad concreta. ¿Cómo se hace? Bueno, pues yo pulso G, pulso X y a continuación, bien, si os fijáis aquí abajo, aquí donde tengo el cursor, veis que se va indicando la distancia que lo estáis moviendo. Bien, si inmediatamente yo escribo, por ejemplo, 2, lo que está haciendo, veis que ha aparecido abajo también, lo que hace es moverlo ese número de unidades en el eje X. Bien, si pulsase intro, aceptaría y se quedaría ahí. Se ha movido 2 unidades en el eje X en positivo. Bueno, también se puede poner 2 y si inmediatamente pulsamos menos, lo que hará es moverlo en la dirección opuesta. Si volvemos a pulsar menos, lo deja como estaba. Bien. Podéis cancelar con el botón derecho o pulsar intro o aceptar con el botón izquierdo. Vale, eso sirve obviamente pues para todos los ejes y sirve para las 3 operaciones. Por ejemplo, si yo quiero rotar el objeto, pero le quiero rotar en torno al eje Z, pulsaríamos Z y estaríamos rotando. ¿Veis? En torno a ese eje. Que lo quiero rotar exactamente 45 grados, ahora escribiría 45 grados de tal manera que el objeto queda rotado 45 grados. Si lo vemos desde la vista superior pulsando 7 en el teclado numérico, veis que efectivamente se ha rotado 45 grados. Bien, con la escala pues exactamente igual. Si queremos escalar en el eje Y, por ejemplo, pues la S para escalar, Y para marcar el eje Y, y cuando empecemos a escalar, da igual donde pongamos el cursor, simplemente escala en ese eje. Y también se puede hacer escribiendo un valor, igual que con las demás. O sea, si quiero escribir que lo quiero 5 veces más grande, pues lo escalaría y lo tendría 5 veces más grande. Bien, además de esto, también hay una forma de hacer estas operaciones de transformación de una manera un poco más precisa. Esto se hace con esta función que hay aquí, que se llama o se ha traducido como adherir. Bien, como veis, tiene el icono de un imán y una lista desplegable en la que podemos indicarle a qué queremos adherirnos: a vértice, a borde, a cara, a volumen o a cuadrícula. Por defecto viene seleccionada la cuadrícula. Esto posiblemente no lo vais a notar en el vídeo y lo tendréis que probar vosotros para que lo notéis realmente. Si yo hago G para mover y pulso control, veis como que va a saltos, se está moviendo a saltos por la cuadrícula. ¿Vale? Si pulso GX para que lo veáis un poco mejor, veis que va como a trompicones, como a saltos. ¿Vale?
Esto también sirve, por supuesto, para las otras dos operaciones, para escalar y para rotar, ¿vale? Por ejemplo, rotar en Z, si pulso control, aquí se nota un poquito menos porque lo hace en... Pero si os fijáis abajo, va rotando de 5 en 5 grados. Lo veis, ¿no? Si os fijáis abajo en la barra de estado de la operación. Vale. El resto de adherencias, digamos que tienen quizás un poco más de sentido cuando entremos en el modo de edición y empecemos a trabajar con las partes internas del objeto. De todas formas, muchas de ellas se pueden utilizar aún así fuera. Bien, entonces voy a mover este cubo en el eje X 5 unidades y voy a crear, como ya os enseñé en el tutorial anterior, otro nuevo cubo con mayúsculas A en malla cubo. Bien, entonces si yo ahora quisiese posicionar este cubo exactamente en este vértice, podría seleccionar adherir. El atajo de teclado de esto es mayúsculas tabulador, ¿vale? ¿Veis cómo se activa y se desactiva? Bien. Y seleccionar vértice. Entonces, si yo pongo por aquí el cursor más o menos y hago G para mover y me coloco aquí, veis que aparece un circulito. No siempre va exactamente donde nosotros queremos. Entonces, esta es una de las funciones que puede tener el cursor 3D. Veis que aquí me lo está colocando ahí. Posiblemente también sea un poco pues por la vista, ¿no? A lo mejor si lo hago desde otra perspectiva no me deja. Bueno, entonces, como decía, esta puede ser otra de las funciones que tiene en muchas ocasiones el cursor 3D. Obviamente esto no lo he explicado, pero bueno, simplemente es para que lo veáis. Si yo pulso tabulador, que es, ya voy avanzando para el video tutorial siguiente en el que ya entraremos en el modo edición, pulsando tabulador entramos y salimos del modo edición. Aquí se ve cómo cambia modo objeto, modo edición. Cuando entramos en el modo edición veis que nos aparece toda la estructura del objeto, los vértices y las caras. Bien. Y los bordes, aristas o bordes, aquí está traducido como bordes. Bueno, entonces si yo ahora seleccionase por ejemplo este vértice, que es al que lo quiero llevar, y hiciese mayúsculas S como os indiqué el otro día y pusiese cursor a seleccionado, el cursor se coloca justo en ese punto que tenemos seleccionado. Bien, si volvemos a modo objeto y seleccionamos el otro cubo y hacemos lo mismo, mayúsculas S, y decimos selección al cursor, iría ahí. Pero ¿qué está ocurriendo? Que lo que se desplaza ahí es el origen del objeto, ¿vale? Dependiendo de dónde esté el origen, pues estaremos colocando el objeto de una manera u otra. No sé si ahora me dejaría hacerlo, no, tampoco. Bueno, ¿cómo podríamos hacerlo estando así? Bien, hay un atajo de teclado que es Control Alt mayúsculas C. Este realmente es complicado, digamos que utiliza todos los modificadores. Entonces nos permite colocar el centro del origen del objeto, el centro del objeto donde nosotros queramos. Bueno, tendríamos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Entrar en modo edición en este cubo con tabulador, seleccionar con el botón derecho ese vértice y presionar mayúsculas S y poner el cursor a seleccionado. Bien, una vez hecho esto, pulsando las teclas que os he indicado antes, los tres modificadores y C, podríamos poner origen al cursor 3D. Entonces veis que ese puntito naranja que antes estaba aquí, para que lo veáis, veis, eso es el origen, se ha colocado en ese vértice. Bien, entonces si ahora hiciésemos
la operación inversa, volviendo a colocar el cursor aquí, y cogiéramos este objeto y ahora le dijésemos lo mismo que antes, pero selección al cursor, entonces ya quedaría colocado el cubo como nosotros queríamos. Bueno, ahora por supuesto que os ha parecido complicado, igual demasiado enrevesado. Ya iréis viendo en el resto de vídeos que una vez que empecemos a trabajar en el modo edición, todo esto va a ser mucho más sencillo de hacer. Trabajando con objetos no está pensado para trabajar con los vértices ni ajustarnos a los vértices, entonces pues esto es un poquito más complicado, pero bueno, nos ha servido para que veáis otra forma de utilizar el cursor, el cursor 3D que os expliqué el otro día, y explicar un poquito también el tema de los centros de los objetos, los orígenes de los objetos y cómo pueden cambiarse. Yo normalmente utilizo el método que os he mostrado para cambiar el origen. Bueno, voy adelantando también un poco a posteriores tutoriales. La vista de 3D tiene dos menús. Veis que aquí a la izquierda y a la derecha tenemos un pequeño más. Si los pulsamos aparecen dos menús nuevos. Si lo arrastramos desaparece. De hecho, vosotros por defecto me parece que este le tenéis. Como veis, pulsando la tecla T aparece y desaparece. Le mostramos y lo ocultamos, y el de este lado, el del lado derecho, aparece con la tecla N para ocultarle y mostrarle. Bien. Aquí en la tecla T, esa función tan complicada que os he mostrado del origen, la tenéis aquí arriba. Esto es, digamos, una barra de herramientas que varía en función del objeto que tengamos seleccionado o del elemento de un objeto que tengamos seleccionado. Digamos que aparece lo que se puede aplicar a ese objeto, y aquí abajo lo que aparece es las funciones de la última herramienta que estemos utilizando, opciones de la última herramienta que estemos utilizando. Bien. Entonces, si yo ahora a este, por ejemplo, para volver a poner el centro en su lugar, le pulsase origen, veis que aparece el mismo menú de antes y podría poner origen a la geometría, veis, de tal manera que restauraría el origen exactamente donde estaba antes. Como ya os comenté, para volver a colocar el cursor 3D en el centro es con mayúsculas C. Bien. Bueno, otra forma de crear una transformación sería desde aquí. Desde este panel, la primera de todas es transformación, como veis, y aquí tenemos posición, la posición en la que se encuentra el cubo. ¿Veis? Esto podríamos haberlo hecho, por ejemplo, mucho más fácilmente, habiendo introducido estos datos. Por defecto el cubo estaba en 0 y 0, pero si yo hubiese hecho 2 y 2, hubiese colocado el cubo mucho más rápidamente de lo que lo he hecho utilizando el cursor y el centro del objeto. La rotación también la tenemos aquí para poder modificarla, la escala también está aquí, y luego están las dimensiones. Desde aquí también podemos modificar el tamaño del objeto, pero no escalándole, digamos. Aquí digamos que en Blender lo dividen, lo diferencian, la escala y la dimensión. Entonces, si yo cogiese y le dijese que le quiero en Z, en vez de 2, 3, por ejemplo, lo podría colocar así. ¿Qué ocurre? Veis que estas operaciones siempre se hacen a partir de donde está el centro del objeto. Bueno, siempre no, pero en el modo por defecto, tal cual está, se hacen así. Entonces veis que nos ha descolocado estos vértices de como nosotros los teníamos. Y además nos pone que Z está escalado. ¿Vale?
Nos está diciendo que en Z estamos escalados. Si queremos aplicar esa escala, o esa rotación, o ese movimiento, bueno, tiene más sentido con escala y rotación, simplemente habría que hacer control A y diríamos qué es lo que queremos aplicar. En este caso es la escala, entonces cuando demos escala, veis que estos valores son los del objeto, digamos que los deja como son los valores del objeto original, y la escala nos ha tocado de tal manera que lo que nos está diciendo es precisamente eso, que este objeto es de estas medidas y que no está sin escalar ni nada en absoluto. Bien, bueno, volviendo a lo del tema de ajustar, si por ejemplo pusiésemos borde, quizás nos lo haga mejor. ¿Veis? Al hacerlo así ya puedo ajustarle perfectamente. Si lo cogiese de aquí y lo pusiese aquí abajo, pues también nos lo pondría. Bueno, es probar un poco a ver dónde va, y en el caso de que no lo haga exactamente como nosotros queremos, pues hay más métodos de hacerlo, ya habéis visto uno. Pero de todas formas, normalmente ya os digo que este tipo de cosas las vamos a hacer en el modo edición, que es mucho más sencillo. Entonces no os preocupéis, porque en los siguientes tutoriales, en concreto en el siguiente, ya entraremos en el modo edición y explicaremos las herramientas más comunes del modo de edición. Volveré sobre la adherencia seguramente, si no en este, o sea, si no en el siguiente, en otros tutoriales, para que os quede un poquito más entendible. Bueno, entonces en resumen de este tutorial, os recuerdo X para borrar. De este tutorial lo más importante que tendréis que recordar es sin duda el hecho de cómo se efectúan las tres transformaciones, que es con G para mover, R para rotar y S para escalar. Cómo se restringen esas transformaciones pulsando G, por ejemplo, o cualquiera de ellas, y el eje en cuestión en el que queramos transformar, incluso metiendo un dato numérico, como por ejemplo 10, para hacer la transformación más exacta. Hay otro pequeño modificador a estas transformaciones que no me he dado cuenta de deciros. Os lo voy a explicar ahora porque para ciertas cosas viene muy bien. Si yo, por ejemplo, quiero escalar este objeto, pero no quiero escalarle únicamente en X, ni quiero escalarle únicamente en Y, quiero escalarle en el plano XY y olvidarme de Z. ¿Cómo se hace eso? Si pulsamos mayúsculas y el eje que queremos dejar de lado, veis que se marcan en lugar de un eje los dos, y simplemente estaremos escalando únicamente en ese plano. La altura no se modifica. Debería de, bueno, en principio no se modifica, quizás sea un efecto que parezca como que está cambiando la altura, pero realmente estamos escalando en este plano. Si quisiésemos hacerlo, por ejemplo, en Y y Z, pues sería exactamente lo mismo, S para escalar, y dejaríamos de lado con mayúsculas con mayúsculas X, el eje X, entonces lo estaríamos haciendo únicamente en ese plano. Como digo, esto en ocasiones viene muy bien, sobre todo cuando queremos hacer cosas de este estilo. Veréis, no os preocupéis porque este tipo de cosas también las vamos a hacer mucho. Esta es una de las herramientas que aparecen en muchas ocasiones. ¿Vale? Si queremos hacer algo de este estilo, por ejemplo, la utilización de escalar en un plano es prácticamente indispensable. ¿Vale?
Entonces, bueno, ya lo iréis viendo más adelante cuando empecemos a modelar. La verdad es que aquí lo he hecho mal porque no me han aparecido aquí las caras, pero bueno, eso es lo de menos. Simplemente quería que lo vieseis porque ese es un ejemplo rápido. Tampoco os he dicho cómo se hace, pero bueno, ya os comento que simplemente porque lo voy a explicar o lo vais a ver pues un montón de veces en los tutoriales que vaya haciendo. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, pues dais un me gusta, y si no, pues me contáis un poco el porqué o qué cosas se podrían mejorar. Y nos vemos en el siguiente tutorial.